Mi novia dijo, llamé al 911 y les dije que me habías golpeado para que volvieras temprano de la noche de póker. La policía estaba en mi puerta. Le respondí, qué ingenioso. Entonces les mostré a los agentes las grabaciones de la cámara del timbre donde se la veía ensayando su historia y golpeándose a sí misma. Cuando la arrestaron por presentar una denuncia falsa y malgastar recursos de emergencia. Yo, con 31 años, estaba en plena faena cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. 11 llamadas perdidas de mi novia Becca. Luego el mensaje, vuelve a casa ahora o te arrepentirás. Salí a llamarla, contestó antes de que terminara el primer tono. ¿Dónde estás? Su voz temblaba, pero sonaba forzada. Noche de póker, como te dije hace 3 días, ¿qué pasa? Te necesito en casa, ahora mismo. Becca, ¿qué ocurrió? ¿Estás bien? Larga pausa, demasiado larga. Solo vuelve a casa. Estaré allí a medianoche, como si lo hubiera olvidado. Clic, qué raro, pero bueno, últimamente había estado de mal humor. Volví al juego. 20 minutos después, un número desconocido. Soy el agente Davis. ¿Es usted el residente del apartamento 4B? Se me hizo un nudo en el estómago. Sí, ¿qué sucede? Estamos respondiendo a una llamada por violencia doméstica. Su novia afirma que usted la golpeó en la cara. Lo necesitamos aquí de inmediato. El tiempo se detuvo. Llevo en casa de mi amigo desde las 6. No he tocado nada. Señor, vuelva a casa ahora. Conduje como si mi vida dependiera de ello, porque al parecer así era. 2 patrullas afuera de mi edificio. Los vecinos grababan desde las ventanas. Perfecto. Mi puerta estaba abierta. 2 policías dentro. Becca en el sofá con una bolsa de hielo. Lágrimas corriendo por sus mejillas, con aspecto visiblemente traumatizado. Es él. Me señaló como si yo estuviera empuñando un arma. El agente Davis dio un paso al frente. Señor, su novia dice que usted la golpeó durante una discusión aproximadamente a las 6:30 de la tarde antes de irse. Imposible. Salí a jugar póker a las 5:45 y he estado allí desde entonces. 5 testigos. Está mintiendo. Becca se puso de pie, con la cara roja, mientras se le caía la bolsa de hielo. Estaba borracho. Se enfadó cuando le pedí que se quedara en casa y me pegó. La agente me observaba con aire calculador. ¿Alguien puede verificar tu ubicación? Sí. 5 personas. Tengo mensajes de texto, marcas de tiempo, todo. La expresión de Becca vibró fugazmente. Un instante de pánico, apenas perceptible. Fue entonces cuando lo recordé. Oficiales, tengo un timbre ring. ¿Quieren ver lo que realmente pasó? Se puso pálida. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación. Eran las 17:43. El video mostraba mi partida, diciendo te quiero. Hasta luego. Su voz. Diviértete, cariño. Luego adelanté la escena a las 6:45 de la tarde. Becca llegó a la puerta, miró a ambos lados del pasillo y comenzó a hablar sola. Vale, me pegó. No, primero me empujó. Luego me pegó. Se abofeteó la mejilla, primero con más fuerza. ¡Pum! ¡Ay! Vale. Se miró en el cristal de la puerta. Se dio otra bofetada. Perfecto. Ya volverá a casa. Ella sonrió, pero luego su rostro se transformó en una expresión de devastación y entró. Los policías guardaron silencio. Miré a Becca. Creativa. Eso no es, yo no lo hice. Su voz era ahora un susurro. El agente Davis miró a su compañero. Hubo comunicación tácita entre la policía y usted. Señora, presentar una denuncia falsa es un delito menor. El mal uso del 911 también es un delito menor, y usted acaba de admitir en video haber fabricado pruebas de una agresión grave. Solo quería que volviera a casa. Siempre me deja sola. Estaba molesta. ¿Así que cometiste 3 delitos? La agente sacó las esposas. Date la vuelta. ¿Qué? No, no quise decir que él me obligó a hacer esto. Nunca está aquí. Señora, dese la vuelta. El escándalo fue impresionante, gritos, llantos, súplicas. Sin duda, los vecinos se llevaron una buena sorpresa. Le leyeron sus derechos Miranda mientras ella lloraba desconsoladamente diciendo que yo le estaba arruinando la vida. No captó la ironía. Después de que se la llevaron, el agente Davis me dio su tarjeta. Tendrás que presentar una declaración formal mañana. Guarda la grabación y considera seriamente solicitar una orden de alejamiento. Quienes hacen esto una vez suelen ir más allá. Pasé la noche en mi sofá. No pude dormir en nuestra cama. Sentía que todo el lugar estaba contaminado. Recibí un mensaje de texto a la 1:47 de la madrugada de su madre.
¿Hiciste que arrestaran a mi hija por un malentendido? Retira los cargos ahora mismo. Así no funcionan los cargos penales. Pero me dejó bien claro con qué tipo de familia estaba tratando. Que empiece el juego. Actualización 1. Una semana después, Becca salió bajo fianza a la mañana siguiente. Papá y mamá pagaron $5,000 para sacar a su preciosa niña. Lo primero que hice, llamar a un abogado. Encontré a una mujer muy inteligente llamada Patricia, especializada en casos de falsas acusaciones. Ya había visto algo así. Hiciste todo bien, dijo después de ver la grabación. ¿Esa premeditación? Eso la va a hundir. ¿Qué puedo esperar? Sonrió. Una sonrisa desagradable. La guerra. Estos casos sacan lo peor de las personas. Tenía razón. Día 3. La mejor amiga de Becca me llamó desde un número oculto. ¿En serio vas a presentar cargos? ¿Por un error? ¿Estaba alterada? Cometió perjurio e intentó que me arrestaran por agresión grave. No es ninguna broma. ¿Le vas a arruinar la vida por esto? No, ella se arruinó la vida sola. Acabo de instalar una cámara en el timbre. Eres un imbécil. Ella te quería. Una forma curiosa de mostrarlo. Clic, entonces su hermana empezó a publicar en redes sociales. Ellos se adelantan. ¡Qué gente tan despiadada! Luego, más directos. Imagínate que arresten a tu novia porque no sabes manejar una discusión como un adulto. Le saqué capturas de pantalla a todo. Patricia me dijo que lo documentara todo. Mientras tanto, el detective a cargo del caso me llamó para que fuera a dar una declaración grabada. Un tal Morrison, de unos 40 y tantos años, parecía cansado. Menos mal que tenías la cámara, me dijo. Sin eso, tú serías la arrestada. Lo sé. Ella ya contrató a un abogado. El defensor público intenta negociar un acuerdo. Pero al ver esas imágenes, negó con la cabeza. Ella lo ensayó. Eso es premeditación. El fiscal no está de humor generoso. Bien. Enarcó una ceja. La mayoría de los hombres en tu situación se emocionan con esto. Tú pareces tranquilo. Estoy furioso. Pero dejarme llevar por las emociones no me ayuda. Ser inteligente sí, asintió con aprobación. Conserva esa energía. La vas a necesitar. A continuación, llegó el momento de la división de bienes. Becca quería recuperar sus cosas. Patricia aconsejó que siempre hubiera un testigo presente. No te quedes a solas con ella nunca más. Una acusación más, aunque se desestime, crea un patrón que ella puede usar en tu contra. Así que cuando Becca me escribió para preguntarme si podía ir a hablar, le respondí, puedes recoger tus pertenencias el sábado a las 2 de la tarde. La asistente legal de mi abogado estará presente. Solo 30 minutos. Su respuesta, ¿hablas en serio? Solo quiero hablar. Toda comunicación debe hacerse a través de tu abogado o del mío. Nos vemos el sábado. Llegó acompañada de su madre, su hermana, su padre y su mejor amiga, como si necesitara ayuda para ir a buscar ropa. Su padre intentó intimidarla de inmediato. Deberías avergonzarte. Lograr que arrestaran a una mujer. Una mujer que me acusó falsamente de agresión. ¡Qué tontería! Petato. Su hermana intervino. No lo habría hecho si la hubieras tratado mejor. La asistente legal de Patricia se aclaró la garganta. Estamos aquí solo para recoger pertenencias. El residente del apartamento ha solicitado que no se converse sobre asuntos personales. Becca apenas me miró. Cuando lo hizo, un odio puro la invadió y empezó a agarrar ropa, cosas del baño, y luego fue a por el televisor de 65 pulgadas. Ese es mío, dije con calma. Lo compramos juntos. Yo lo compré. Tú querías la pantalla más grande. Pagué los $600 extra. Revisa tu historial de Venmo, intervino su madre. Es solo un televisor. Deja de ser tan quisquilloso. Así no le importará dejarlo. Su padre se acercó. ¿Sabes qué? Eres un hombre pequeño. Un hombre de verdad lo haría. ¿Qué haría? ¿Dejar que su novia lo incriminara por violencia doméstica? Vaya definición de masculinidad. Se puso rojo como un tomate, pero no supo qué responder. Cargaron sus cosas mientras yo supervisaba. Cuando estaban terminando, Becca lo intentó una última vez. Lo siento, ¿sí? Fui una tonta. ¿No podemos simplemente resolver esto? No. Eso es todo. Simplemente no. Sí. Su mejor amiga me encaró. ¿De verdad vas a dejar que vaya a juicio por esto? Cometió un error. Ella sufre de ansiedad. Y yo tengo un timbre Ring. Es curioso cómo funciona la tecnología. Después de que se fueron, encontré algo debajo del sofá. Una pequeña libreta.
Su letra. Temas para la terapia. Hazle sentir culpable por las noches de póker. Saca a relucir su falta de disponibilidad emocional. Convencerlo de que se una a un recuento por transparencia. Página tras página de tácticas de manipulación. Formas de aislarme de mis amigos. Cómo acceder a mis finanzas. Señales de alerta que pasé por alto. Fotografiar cada página. Se las envié a Patricia. Me respondió, oh, esto se pone cada vez mejor. El descubrimiento va a ser divertido. 3 días después, el defensor público de Becca llamó a Patricia para intentar negociar. Quería que los cargos se redujeran a una infracción. Sin pena de cárcel. Expediente sellado. Respuesta de Patricia. Su cliente ensayó una falsa acusación de delito grave ante la Cámara. Se autolesionó para obtener pruebas y malgastó recursos de emergencia que podrían haber ayudado a las víctimas reales. Contraoferta, se declara culpable de todos los cargos, acepta la condena y mi cliente no presenta una demanda civil por difamación y daños morales. Tienes 48 horas. No aceptaron el trato. Me parece bien. Vayamos a juicio. Actualización 2. El privilegio se intensifica. La audiencia preliminar fue la semana pasada. Becca se presentó con un vestido recatado, el cabello recogido y poco maquillaje. El típico disfraz de soy una buena chica que cometió un error. El fiscal lo expuso todo. El video. Las lesiones autoinfligidas. La premeditación. El despilfarro de recursos policiales. El defensor público de Becca intentó alegar una crisis de salud mental. El juez vio 2 veces la grabación del timbre. Abogada, su clienta está revisando su apariencia y ajustando su relato entre tomas. Eso no es una crisis de salud mental. Es un ensayo. Fijen la fecha del juicio para dentro de 3 meses. Fue entonces cuando la situación se descontroló. Primero, la madre de Becca inició una campaña en Facebook. Publicó un extenso texto sobre mujeres inocentes perseguidas por el sistema y exnovios vengativos que manipulan las pruebas. Me etiquetaron. Etiquetaron a mi jefe. Etiquetaron a mi familia. Mi madre lo vio y se puso furiosa. Publicó su propia respuesta con capturas de pantalla de los documentos judiciales que mostraban que Becca fue acusada de presentar una denuncia falsa. Es curioso cómo consideras que la evidencia en video de tu hija golpeándose a sí misma es manipulación. Quizás deberíamos enseñarle a no delinquir en lugar de culpar a las víctimas de sus mentiras. La madre de Becca intentó acusarme de haber manipulado la grabación. Varias personas señalaron que las cámaras Ring tienen metadatos que demuestran su autenticidad. Lo borró todo en 1 hora. Pero el daño se estaba extendiendo. Mi membresía del gimnasio empezó a generar miradas extrañas. La recepcionista que solía charlar conmigo de repente se volvió distante. Al parecer, la hermana de Becca les había contado a todos que me había librado de la acusación de agresión por un tecnicismo. Aparté al gerente, le mostré los documentos judiciales y le expliqué la situación. Lo tomó con calma, pero dijo, ¿entiendes por qué tenemos que tener cuidado? Claro. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Incluso con pruebas. Entonces la situación se descontroló por completo. Becca solicitó una orden de alejamiento contra mí, alegando que yo acosaba a su familia, la espiaba en redes sociales y la amenazaba a través de amigos en común. Todo era pura ficción. Aún así, tuve que pedir un día libre en el trabajo, contratar a Patricia para que me representara en la audiencia y aguantar allí como Becca lloraba porque me tenía pavor. Patricia vino preparada. Registros telefónicos que demuestran que bloqueé el número de Becca. Datos de redes sociales que demuestran que la bloqueé a ella y a su familia en todas partes. Declaraciones de amigos que confirman que no mencioné su nombre en semanas, excepto a mi abogado. El juez revisó todo. Miró a Becca. Señora, usted enfrenta cargos penales por presentar un informe policial falso. Ahora usted está aquí presentando lo que parece ser una solicitud falsa de orden de alejamiento. ¿Se da cuenta del patrón? Su defensor público intentó intervenir, pero el juez lo desestimó. Petición denegada. ¿Y el abogado? Dígale a su clienta que presentar documentos legales falsos empeorará considerablemente su caso penal. Becca rompió a llorar. Su madre empezó a gritarle al juez sobre la protección que brindaba a los maltratadores. El alguacil tuvo que escoltarlas fuera. Pero lo curioso es que, aunque gané, aunque su petición fue denegada, en el trabajo se enteraron de que había tenido una audiencia para una orden de alejamiento. No se enteran del resultado. Solo de la acusación. Mi jefe me llamó. No digo que crea nada, pero Recursos Humanos está preocupado por la situación. ¿La situación en la que mi ex enfrenta cargos criminales por mentir sobre mí? Ya sé, pero la imagen pública importa. Quizás deberías mantener un perfil bajo por un tiempo. Eres una persona tóxica hasta que esto pase.
Ese fin de semana, a las 11 de la noche, estoy viendo la tele. Suena la cámara del timbre. Es Becca. Está golpeando mi puerta. Abre. Necesitamos hablar. Llamé al 911 inmediatamente. Me quedé adentro. Que la cámara lo grabe todo. Sé que estás ahí. No puedes ignorarme. Me arruinaste la vida. Intentó abrir la puerta con el pomo, la pateó, gritó que la estaba destruyendo y que se aseguraría de que todo el mundo supiera la verdad. La policía llegó en 6 minutos y la encontró allí, en pleno despotricar. La arrestaron. Nuevamente, por violar la orden de alejamiento impuesta como condición para su libertad bajo fianza. Patricia solicitó una orden de protección de emergencia a la mañana siguiente, la cual fue concedida de inmediato. El fiscal llamó directamente a Patricia. La expareja de su cliente acaba de violar las condiciones de la libertad bajo fianza. Estamos añadiendo el cargo de intimidación de testigos. Le revocaron la fianza. Becca pasó 5 días detenida antes de que sus padres pudieran reunir a un fiador. Durante esos 5 días, su padre llamó a mi oficina. De alguna manera logré hablar con mi jefe. Le dije que estaba acosando a su hija y que no era de fiar cerca de mujeres. Mi jefe me volvió a llamar. Esta vez parecía irritado. Estoy harta de esto, pero necesito que sepas qué pasó. Le enseñé todo. Los documentos judiciales. La violación de la libertad bajo fianza. Las imágenes del timbre de la puerta donde se ve que llegó a mi casa. Suspiró. Te creo, pero esto se está convirtiendo en una distracción. Yo soy la víctima aquí. Lo sé, y lo siento, pero la percepción importa. Superemos el juicio y todo esto se olvidará. Percepción. Esa palabra seguía apareciendo. Patricia presentó una denuncia por acoso contra el padre de Becca por la llamada del trabajo. También le envió una carta de cese y desistimiento por difamación. Después de eso, se retractó. Pero la hermana de Becca retomó el asunto donde lo había dejado. Empezó a dejar reseñas de una estrella en la página de Google de mi empresa, mencionando mi nombre. Recursos Humanos tuvo que recurrir a la vía legal para destituirlos. A pesar de todo, el defensor público de Becca siguió intentando negociar. Cada oferta era ligeramente peor que la anterior, ya que su comportamiento no hacía más que empeorar su situación. Última oferta antes del juicio, declararme culpable de todos los cargos, 90 días de cárcel, 3 años de libertad condicional y el reembolso de mis honorarios legales. Patricia me preguntó si quería que la aceptara. No. Quiero que un jurado escuche exactamente lo que hizo y quiero la pena máxima. Quizás no valga la pena. Los juicios son caros y llevan mucho tiempo. Me da igual. Intentó arruinarme la vida. Intentó meterme en la cárcel. Me acosó, violó órdenes judiciales y me endosó a su familia. Quiero que todo el mundo sepa lo que hizo. Patricia sonrió. Ahora sí. Acabemos con ella. Última actualización. El juicio fue hace 3 días. Declaré ayer. Hoy se lee el veredicto. Culpable de todos los cargos. Las pruebas eran contundentes. El video del timbre se reprodujo 4 veces ante el jurado. Se oían sus jadeos cada vez que se golpeaba y se revisaba el rostro. Mi testimonio fue directo. Patricia me preparó bien. Di la verdad. No la adornes. Deja que el video hable por sí solo. Cuando Becca subió al estrado, intentó fingir lágrimas, dijo sentirse abrumada emocionalmente y que solo quería llamar la atención, no hacer daño a nadie. El fiscal preguntó, ¿estaba dispuesta a que arrestaran al acusado y posiblemente lo encarcelaran por un delito grave solo para llamar la atención? No lo pensé bien. Pero usted lo ensayó varias veces, comprobando su aspecto entre cada intento. Eso requiere reflexión. No hay respuesta para eso. Sus testigos de carácter fueron un desastre. Su madre lloró porque su hijita había cometido un error. Su hermana afirmó que yo la había maltratado emocionalmente durante meses. Patricia desmintió todo eso con el cuaderno que mostraba las tácticas de manipulación planeadas por Becca. Su mejor amiga intentó decir que probablemente yo había hecho algo para merecer la falsa acusación. El juez le dijo que se limitara a las preguntas formuladas. El jurado deliberó durante 90 minutos. Regresó con un cargo de culpabilidad. Presentar una denuncia policial falsa. Abuso de los servicios de emergencia. Presentar un documento falso. Intento de intimidación de testigos por presentarse en mi domicilio. La sentencia se dictó hoy. El juez no tuvo piedad. Señora Rodríguez, usted no solo mintió a la policía. Utilizó el sistema judicial como arma contra una persona inocente. Despilfarraste recursos destinados a las víctimas reales. No mostraste remordimiento hasta que afrontaste las consecuencias. Y cuando llegaron esas consecuencias, las agravaste violando las órdenes judiciales.
Has dificultado que se crea a las verdaderas víctimas de violencia doméstica. Eso, más que nada, es imperdonable. Condena, 364 días de cárcel en la prisión del condado. A un día de ser considerada delito grave, pero aún dentro del límite máximo para un delito menor. Podrá optar a un programa de trabajo comunitario tras 60 días si mantiene buena conducta. 5 años de libertad condicional tras su liberación. 500 horas de servicio comunitario en un refugio para víctimas de violencia doméstica. El trato personal del juez. Me impusieron una indemnización de $12,400 por gastos legales. Antecedentes penales permanentes. Terapia psicológica obligatoria. Su madre gritó. Gritos de verdad en la sala del tribunal. Le estás arruinando la vida. ¿Para qué? Cometió un error. El juez. El error de su hija podría haber enviado a un inocente a prisión durante años. Está recibiendo menos de lo que merece. El alguacil lo sacó. Becca sollozaba. Tuvieron que sujetar a su padre a la fuerza. Su hermana gritaba sobre corrupción y protección a los abusadores. Mientras tanto, yo estaba allí sentada pensando, así son las consecuencias cuando no puedes salirte con la tuya manipulando. A la salida del juzgado, Patricia me dio la mano. Fue la condena más satisfactoria que he visto en años. Normalmente, en estos casos se llega a un acuerdo extrajudicial, el jurado necesitaba ver lo que ella hizo. El defensor público de Becca intentó acercarse. Patricia lo interrumpió. Se acabó. Su cliente irá a la cárcel. Se lo merecía. Las consecuencias han sido interesantes. Mi jefe me llamó al día siguiente del veredicto. Enhorabuena. Lamento mucho la situación en la que te encuentras. Si necesitas tomarte un tiempo libre, hazlo. El gerente del gimnasio me habló ayer. Oye, me enteré del juicio. Perdón por haberte ignorado. La gente está hablando. La verdad está saliendo a la luz. Agradezcámoslo. Algunos amigos que se habían distanciado de repente han empezado a ponerse en contacto. Es curioso cómo funcionan las cosas. Patricia me aconsejó que fuera selectiva con quien dejaba entrar de nuevo en mi vida. La gente que le creyó a ella en lugar de a ti, a pesar de las pruebas, te demostró quiénes son en realidad. Tiene razón. Algunas puertas permanecen cerradas. En cuanto a la familia de Becca, silencio absoluto. El acoso cesó inmediatamente después de la sentencia. Resulta que cuando la realidad les golpea de frente con la cárcel, por fin se callan. Vendí la mayor parte de los muebles que habíamos elegido juntos. Redecoré el apartamento por completo. Sofá nuevo, cama nueva, ambiente nuevo. Por fin siento que este lugar es mío otra vez. Empecé a salir con alguien el mes pasado. Le conté toda la historia en la primera cita. Pensé que era mejor contárselo. Ella ya lo sabía. Había seguido el caso en las noticias. Esa cámara del timbre te salvó la vida, dijo. Los mejores $130 que he gastado. Vamos despacio. La confianza ya no se gana fácilmente. Pero ella lo entiende. Me encontré con la hermana de Becca en una cafetería la semana pasada. Fingió no verme. No insistí. Hay gente que nunca admite sus errores. ¿Lo mejor de todo? Ahora duermo de maravilla. Ya no tengo que estar pendiente de lo que hago. Ya no tengo que preguntarme cuándo llegará la próxima acusación. Está en la cárcel. Soy libre. Patricia enmarcó una foto de la grabación de la cámara del timbre donde se veía a Becca ensayando. La colgó en su oficina con el siguiente texto: ¿por qué siempre instalas cámaras? Lo usa para convencer a los nuevos clientes de la importancia de la documentación. A quien lea esto, instalen cámaras por todas partes. Puerta principal, puerta trasera, en cualquier lugar donde alguien pueda alegar que ocurrió algo. Son baratos, fáciles de instalar y te salvarán la vida cuando alguien decida usar el sistema en tu contra. Becca creía que podía manipular la realidad. Olvidó que vivimos en la era de la evidencia en video. Quería que volviera temprano a casa después de la noche de póker. Bueno, consiguió que le prestara atención. Pero no de la forma que ella esperaba. Actualmente estoy trabajando en una demanda civil por difamación y daños morales. Patricia cree que tenemos un caso sólido, sobre todo con el acoso que sufrió por parte de su familia, el cual está documentado. Destruyeron mi reputación en mis ámbitos profesionales y sociales. Aunque gané el caso penal, algunas personas todavía me miran raro. Ese daño tiene un precio. Becca está en la cárcel del condado cumpliendo su condena de 364 días. Su madre, al parecer, está intentando recaudar fondos para una apelación. Buena suerte con eso cuando la evidencia en video es irrefutable. La vida no es perfecta. Sigo lidiando con problemas de confianza, sigo paranoica con las acusaciones, sigo revisando obsesivamente la cámara del timbre.
Pero estoy aquí. Soy libre. Y está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Con eso basta.